Bienvenidos a Los Simple No Vale. Blanca, hoy tenemos el enorme placer de contar con David Aznar, entrenador de fútbol. ¿Qué tal estás, David? ¿Qué tal? Nada, un placer estar aquí con vosotros y nada, ahora pues empezando unas merecidas vacaciones después de la temporada. Bueno, vamos a repasar tu trayectoria como entrenador. Tienes mucho a tus espaldas, pero bueno, nos vamos a centrar un poco más en el fútbol femenino. Pero para conocer un poco tus inicios, ¿desde cuándo sientes el gusanillo de ser entrenador? Bueno, te diría que casi desde siempre. Siempre digo que mi máximo referente ha sido mi padre, que también fue entrenador. Yo soy de un pueblo de Toledo llamado Talavera de la Reina. Él entrenó en las categorías inferiores del Talavera Club de Fútbol, un club de segunda B. Ahora con la reestructuración, pues recién ascendido a Primera Ref. Y lo viví desde muy pequeñito. Viví desde pequeño mi padre cómo iba a entrenar, cómo, bueno, pues muchas veces también sacrificaba el tiempo con nosotros por dedicárselo a los chicos, al equipo. Y luego, pues bueno, intenté formarme en categorías inferiores. Estuve jugando todo lo que pude hasta que di ya mi paso a, por así decirlo, a la universidad, donde empecé mis estudios de CAFI, de Ciencias del Deporte, para ser profesor de educación física, que es un poco de lo que me gradué. Y ya en la universidad, pues empecé a hacer mis primeros pinitos en el fútbol. Incluso te diría que el principio de todo comenzó en mi año de COU, entonces soy bastante viejo cuando hablo de COU y de selectividad, pero sí, en mi último año de bachillerato, porque yo hice esa parte de educación, la hice toda mi formación educativa la hice en un colegio que es concertado aquí en Talavera y en ese último año pues el profe de educación física me pidió que me hiciera cargo de un equipo alevín del cole y me acuerdo cuando me lo pidió que yo todavía estaba jugando al fútbol y me pilló un poco ahí a contrapié, digo, pero ¿cómo que entrenar? Sí, porque te gusta mucho el fútbol, nos puede echar una mano, tal, y bueno, ese año me lancé un poco a esa aventura sin tener ni idea, la verdad, mucho por corazón, ilusión y por intentar hacerlo lo mejor posible, pero no estaba formado para empezar a hacerlo de una manera mucho más profesional y fue un año muy bonito, me llevé una sensación muy buena trabajando con los niños, la verdad que fue ese primer contacto con el fútbol formativo y me gustó tanto que cuando empecé la carrera pues empecé ya a sacarme mis cursos de entrenador y a darle un poco más de sentido a esa vocación, ¿no? que ya sentía como algo mío y como algo que realmente me gustaba. Blanca. Y realmente tú, pues al final, como comentabas, ¿no? Has llevado vestuarios masculinos, has llevado vestuarios femeninos. ¿Realmente tú ves alguna diferencia entre los dos vestuarios? ¿Crees que la gestión se tiene que llevar de una forma distinta en, digamos, en el fútbol masculino y con el fútbol femenino? No, yo creo que al final no deja de ser fútbol. Muchas veces tendemos a estigmatizar, ¿no? Un poco el fútbol femenino. De hecho, yo me acuerdo, yo el fútbol femenino lo he seguido mucho desde siempre. Es decir, por ejemplo, fui pionero aquí en Talavera en crear la primera escuela de niñas que jugaban al fútbol. Luego, cuando estaba en cantera en Atlético de Madrid en masculino pues ya había un seguimiento porque compartíamos espacios con el fútbol femenino y ya empecé un poco a ver un poquito más de cerca ese fútbol femenino. Cuando di el paso realmente con el Club Deportivo Tacón hace 6 años, me acuerdo que cuando llamé a mis amigos a decir, oye, me voy al fútbol femenino, me decían, pero ¿estás seguro? Te van a encasillar, ten cuidado, no sabes dónde te metes, este tipo de cosas, ¿no? Que parece que vas ahí a ver a los fantasmas y digo, joder, pues sí me estés animando, me estés animando mucho, ¿no? Por verlo. Y luego cuando estás, pues te das cuenta que todo lo contrario, ¿no? Que al final creo que es un mundo por descubrir, que desgraciadamente no ha tenido mucho apoyo en su historia, que siempre digo que hay que darle las gracias pues a las pioneras que empezaron a empujar cuando esto no tenía visibilidad, cuando no había tantos medios, cuando no había bueno, quizás esa compensación económica que hoy se puede vivir del fútbol. Y gracias a esas cabezotas, ¿no? que hacían lo que todo el mundo le decía que no hicieran, pues gracias a ellas, pues al final el fútbol femenino pues dio un paso importante y se estabilizó. Y yo he tenido la suerte pues llegar en un momento muy bueno porque justo he llegado en el momento en el que yo creo que ha dado el paso o uno de los pasos más importantes, ¿no? En ese crecimiento. Entonces yo lo que he vivido ha sido un fútbol femenino pues muy parecido al fútbol masculino en todo lo que se desarrolla y creo que bueno, cada uno tiene su línea, creo que no es bueno tampoco compararlos porque cada uno tiene su historia y su recorrido, pero vamos, es un fútbol para disfrutar y para poderlo vivir de cerca seguro. ¿Qué estructura te encontraste en el Tacón y cómo cambió cuando pasó a ser Real Madrid? Buah, imagínate, pues
Quizás es el proyecto más, siempre lo digo, ¿no? Ha sido el proyecto más difícil de mi vida, pero porque creo que es único, creo que es irrepetible, creo que nunca va a haber esa diferencia entre dos mundos tan grandes, ¿no? Pasamos de ser un equipo de barrio que se movía en dos campos en dos instalaciones de Madrid, donde unos días entramos en un campo, otros días en otro, siempre por la tarde, cuando acaban las escuelas deportivas, un club completamente amateur. Las jugadoras se cambiaban y se duchaban pues en nada, en una caseta. Eh, a veces nos tocaba compartir medio campo con equipos de chicos, ¿no? Porque no teníamos ni siquiera la posibilidad de tener un campo entero. Venían pues cuatro padres a vernos jugar y intentando pues eso, animar y ayudarnos y empujarnos, dentro de que también siempre digo que el Club Deportivo Tacón o fue un club referente en eso, tenía muy buena organización y siempre intentó tener los mejores medios posibles, pero no dejaba de ser un club amateur que intentaba pues, convertirse en un club profesional. Claro, cambiar eso por el Real Madrid es pasar de 0 a 100, es pasar a irte a Valdebebas, a entrenar en campos de hierba natural, a tener unas instalaciones propias, a evidentemente un salto importante en la plantilla en cuanto a talento, mucho más recursos, muchos más, sobre todo recursos exteriores, ¿no? Que muchas veces hablamos del campo, pero luego pues todo lo que son viajes, marketing, todas esas gestiones también que son lo que más dificultan a los clubes para poder crecer, pues claro, el Real Madrid es un transatlántico y en eso, pues claro, pasas como llegas a Walt Disney, ¿no? Todo es precioso, todo es bonito y todo es, claro, tiene un sentido pues mucho más llamativo que lo que había, pero fue, claro, un cambio enorme, enorme. Justo, y precisamente de esos inicios de la transición del tacón al Madrid, te quería preguntar, pues eso, cuál crees que fue para ti el mayor reto, ¿no? Que tuviste de asumir esa primera etapa de nacimiento del Real Madrid femenino? Pues el mayor reto fue el año de transición, ¿no? Ese primer año que todavía nos llamamos Club Deportivo Tacón porque subimos a Primera División. De repente, pues empezamos a planificar la plantilla pensando que éramos Club Deportivo Tacón porque todavía no había nada oficial y prácticamente un mes después del ascenso es cuando nos comunican que, bueno, pues que el Real Madrid quiere hacer esa compra, ¿no? Y quiere que formemos parte de la estructura. Claro, llegamos a una ciudad deportiva todavía donde no estaban preparadas para acogernos a nosotros. Ese primer año, pues no teníamos, por ejemplo, campo propio, teníamos que movernos por la instalación. Teníamos que, bueno, nos faltaban algunas cosas como gimnasio, algunos recursos que luego evidentemente han ido mejorando. También evidentemente estábamos en muchísimas mejores condiciones que como estábamos en el Club Deportivo Tacón, pero no dejábamos de ser como una especie de nave espacial que aterrizaba en Valdebebas, ¿no? Entonces ese primer año también hubo que organizar muchas cosas y luego siempre digo que lo más difícil fue equilibrar una plantilla donde había pues 12 jugadoras del tacón jovencísimas que estaban debutando en primera división y de repente llegaron pues 7 jugadoras internacionales, de las cuales algunas de ellas venían con una repercusión mediática muy grande, ¿no? Y era como, wow, una diferencia de mundos demasiado lejana, ¿no? Y me acuerdo en la pretemporada que muchas del tacón se hacían selfies con las jugadoras que iban llegando, ¿no? Con los fichajes. Y digo, wow, aquí hay mucho trabajo que hacer, ¿no? Porque al final tenemos que competir juntas, ¿no? Y fue un año muy duro también por competir con la exigencia de ser el Real Madrid sin serlo todavía, porque era una especie de equipo híbrido donde, bueno, pues era todavía, no era un Real Madrid reconocible, ¿no? Estábamos en ese año de transición y, bueno, lamentablemente muchas jugadoras, sobre todo estas jóvenes que os digo, pues lo sufrieron en sus carnes porque vivieron pues no es un debut en primera división como puede tener cualquier otra jugadora de cualquier otro equipo, ¿no? Tú llegas a primera división y debutas con la camiseta del Real Madrid, entonces, claro, la exigencia y la presión no es la del típico debutante en la categoría, de que está peleando por no bajar, es la de, no, tienes que ganar todos los partidos, entonces, claro, también ese salto pues fue difícil y tuvimos que trabajar mucho a nivel emocional con ellas para que, bueno, pues soportaran ese año que luego además pues nos tocó la desafortunada vivencia del COVID y que también fue pues desagradable, ¿no? A nivel personal para muchas personas y tuvimos que parar la liga en ese momento.
Justo con lo que has comentado antes de que había jugadoras tan jóvenes que se hacían pues esos selfies con las jugadoras así como con más repercusión mediática, también te quería preguntar al hilo de eso, el cómo fue también para ti trabajar con jugadoras pues como Aslani, como Jacobson en tu primer año como el Madrid y qué aprendiste de ellas, qué aprendizaje te llevas. Sí, fue sobre todo un aprendizaje a nivel de entender el momento, ¿no? Yo creo que, como en todo en la vida, claro, estas jugadoras llegan a un proyecto que evidentemente iba a ser el Real Madrid femenino, pero no se encuentran con un Real Madrid femenino, se encuentran con un proyecto en transición. Entonces también fue un año difícil para ellas en el sentido de entender cuál era el momento, ¿no? Un poco transformar, digamos, esa sensación de engaño, ¿no? Me han engañado porque de repente me han dicho que vengo al Real Madrid, pero estoy jugando con niñas que nadie conoce y pierdo partidos y no soy el equipo ganador, ¿no? Que igual tú esperas cuando dices voy al Real Madrid, pues esperas ir a un equipo pues que gane todos los partidos, ¿no? Que sea muy dominador en la categoría. Y ese año no lo éramos, evidentemente, no lo éramos. Entonces, nos tocó sufrir mucho, nos tocó pelear mucho ante ese sentimiento un poco de frustración, ¿no? De hecho, el arranque de ese año fue muy duro, fue muy difícil y nos costó estabilizarnos. Siempre digo que tuvimos la suerte de que al final yo creo que todos entendimos el momento y cuando la liga se para estamos en una octava plaza donde yo creo que estábamos en una situación cómoda para mantener la categoría, que realmente era el objetivo que teníamos esa temporada, era mantener la categoría para que al año siguiente pudiéramos desarrollar el proyecto ya de verdad con el Real Madrid, con el escudo del Real Madrid desde el principio y con un proyecto ya que se consolidara en primera división. La presión mediática también fue el salto muy grande, me imagino. No sé cómo llevaste eso. Claro, imagínate, al final, pues jugadoras pasan de tener, no sé, 2.000 seguidores a tener 50.000. Entonces, claro, también esto es muy bonito cuando llegas, ¿no? Porque al final tú llegas y en verano las cuentas se te disparan y todo el mundo te da la bienvenida y todo el mundo ilusionado y todo el mundo tal, pero cuando empiezas a perder, esos mismos seguidores se convierten en haters, ¿no? Y de hecho tuvimos un caso que siempre cuento porque ella lo hizo público, que es el de Esther Martín, con un caso de ansiedad en un descanso de un partido, porque realmente esa presión, sobre todo a esas jugadoras que subieron, ¿no? Del Club Deportivo Tacón, claro, para ellas era una mochila con mucha carga, ¿no? Era demasiada carga para una jugadora que acaba de llegar a la primera división y claro, esos al final mensajes, esos inputs negativos que puedes recibir de lo que al principio es una bienvenida, tú ya no mereces llevar esta camiseta, pues claro, eso lo estás recibiendo y evidentemente no es agradable, ¿no? Siempre digo que antes que futbolistas somos personas y, bueno, pues tiene consecuencias. Tuvimos ese caso de Esther, que por suerte también siempre contamos que pudimos corregirlo, trabajarlo y tuvimos un final feliz a final de temporada en que fue una jugadora que se repuso y de hecho todavía está jugando en la liga, en la primera división. Y, y bueno, pues fue duro sobre todo por eso, ¿no? Por las expectativas, porque luego también la gente o el aficionado del Real Madrid no seguía el fútbol femenino. Entonces, cuando de repente el Real Madrid crea su equipo, pues claro, el aficionado del Real Madrid está acostumbrado al Real Madrid de las Copas de Europa, al Real Madrid ganador, al Real Madrid de la excelencia. Y claro, no se dan cuenta que el equipo femenino lleva un año de vida. Entonces, claro, entender que tú no eres ese Real Madrid, pues fue duro, ¿no? Fue difícil. Yo creo que eso se ha entendido con el tiempo. Es decir, 5 años después, ahora el aficionado del Real Madrid entiende cuál es el punto del proyecto, ¿no? Y la diferencia, por ejemplo, con el eterno rival, que es el Fútbol Club Barcelona, y esa guerra, ¿no? En la competición. Yo creo que ahora sí son más conscientes del punto en el que estamos. Pero claro, en ese primer Real Madrid, que encima no era ni Real Madrid, era el Club Deportivo Tacón jugando en primera división, pues claro, la gente no, yo creo que no era consciente realmente de lo que éramos, ¿no? En ese momento. Yo creo que se le ha dado más valor con el paso del tiempo. Sí, yo creo que sí. Justo, y precisamente pues ese paso del tiempo pues llevó a una primera clasificación a la fase de la Champions. Al final, ¿qué crees que significó eso para el Madrid, el que al final llegara a esa clasificación y empezases así un poco ese ritmo pues que comentabas, ¿no? Real Madrid, Copas de Europa y tal. ¿Cómo se vivió? ¿Cómo crees que eso, qué impacto crees que generó eso en la plantilla?
Para mí fue la primera gran piedra, ¿no? del proyecto. Yo me acuerdo cuando arrancamos esa temporada que arrancamos con, bueno, pues con reforzando mucho la plantilla, pero todavía con jugadoras que no eran tan reconocibles en la liga como son ahora, con esa Tere, con esa Olga, con esa Misa, ¿no? Que no habían tenido, pues quizás tanto protagonismo en las temporadas anteriores y de repente llegas al Real Madrid, ves que tienes talento, pero que es un talento que no está consolidado en la liga, ¿no? Teníamos muchas expectativas de que era una buena base joven para poder construir. De hecho, empieza la pretemporada y nuestro objetivo realmente era quedar entre los 5 mejores de la liga. Pero bueno, tenemos muy buen rendimiento, tan bueno que acaba la primera vuelta y estamos terceras. Y a partir de ahí, pues ya sí que vemos como una realidad poder luchar por esos puestos de Champions, ¿no? Y fue una pelea muy dura con el Levante, que me acuerdo que estuvimos hasta la antepenúltima jornada, todas las jornadas viendo qué hacían ellas, qué hacíamos nosotras, ¿no? Ellas ganaban, nosotros también, ellas perdían, nosotros también. Fue una guerra bastante dura, pero al final conseguimos la segunda plaza. Y bueno, pues fue importante por dos cosas, ¿no? Fue importante porque ya marcas un poco el nivel de lo que tiene que ser el Real Madrid, de que es un equipo que mínimo se tiene que clasificar para la Champions, y luego porque es un buen aliciente para atraer talento que luego llegó. Al final, no hay que olvidar que en ese proyecto nuevo, joven, tú necesitas marcar un buen rendimiento para que ese talento que tú quieres fichar venga, porque si no, sí, tú le puedes vender que eres el Real Madrid, pero si el Real Madrid está octavo, pues las jugadoras no van a ir a jugar al Real Madrid. Entonces tienes que venderles que es un proyecto ganador, que es un proyecto que va a intentar posicionarse siempre en lo más alto de la liga y creo que ese primer año fue importante por eso. También creo el lado negativo de eso es que un club tan importante, ¿no? como el Real Madrid normalizó lo extraordinario. Es decir, el primer año quedamos segundas y clasificamos a Champions y allí todo parecía normal. Y yo pensaba, digo, guau, esto no. La arena, me queda poca arena ya, ¿no? Del Sí. reloj. Porque se normalizó una temporada que fue extraordinaria y que realmente, pues, Claro. pues siguen más o menos marcando esa misma línea, ¿no? Entonces, 4 años después y con mucho más presupuesto. O sea, que también creo que fue una temporada que se le dio poco valor en ese momento. Creo que también se le ha reconocido más valor ahora y sobre todo pues fue importante porque fue una piedra para poder atraer talento que yo creo que necesitábamos. Has mencionado el nombre, por ejemplo, de Misa. Aquí te voy a preguntar un poco porque yo también barro un poco para mi casa, es mi jugadora favorita y sí que pues me interesa conocer un poco, pues oye, cuál es tu opinión no solo de quizás de la Misa que tú empezaste a entrenar y de la Misa actual, que al final pues ya se está viendo un poco la situación que está teniendo en la selección española, pues no sé qué opinión me puedes dar a raíz de eso. Bueno, en cuanto a la selección, ahí no puedo opinar. Al final siempre digo que los seleccionadores todos podemos hacer una lista, ¿no? Es que hay tantas jugadoras de un alto nivel que sería injusto, ¿no? Yo creo que, pues en este caso, Monse intenta hacer la mejor lista posible para la Euro y ahora pues tendremos que valorar el rendimiento que tiene la selección en la Euro, pero evidentemente lo bueno que tiene España es que tiene mucha capacidad de elección. En cuanto a Misa, pues claro, yo recibí una Misa que no había jugado prácticamente o había jugado el 50% de los minutos en el Depor con su Yastre, es decir, era una jugadora todavía novel en la categoría, no había hecho ni siquiera una temporada completa en un equipo en primera división y fue una apuesta muy grande, no solamente mía, sino sobre todo pues, de la dirección deportiva, ¿no? En este caso de Ana Rosell y del club que apostaron por una jugadora en la portería que apenas había jugado en primera división, esta es la realidad, pero vieron sus condiciones y creo que el tiempo también ha demostrado pues que acertaron, ¿no? Creo que es una portera que ha evolucionado mucho en estos años, que no solamente a nivel técnico, sino creo que sobre todo a nivel de madurez, cada vez es una portera mucho más estable, mucho más segura y seria en la portería. Creo que en ese sentido, pues el Real Madrid tiene la suerte de haber firmado una portera muy joven y ahora pues tener esa portería, por así decirlo, bien cubierta. ¿Qué perfil crees que debe de tener el próximo entrenador o entrenadora del Real Madrid femenino? Buah, es una pregunta difícil porque, ¿sabes qué pasa? El proyecto es tan joven bueno, yo creo que tienen que intentar encontrar un equilibrio. Si a mí me preguntaras, el equilibrio perfecto sería pues entre alguien que conociera el fútbol femenino porque necesitas
conocer la liga, sobre todo ya no solamente la liga española, donde creo que es dominador, sino un poco más la liga europea, ¿no? Para intentar dar el siguiente paso en Champions. Creo que eso sería algo importante, pero evidentemente el perfil de un entrenador del Real Madrid o entrenadora del Real Madrid tiene que ser un perfil, como hemos visto en el masculino, que sepa gestionar bien el talento, que tenga ese carácter, digamos, tranquilo, porque al final el Real Madrid también es ese tipo de club, ¿no? Que quiere pues una persona que vaya acorde con la imagen que tiene el club a nivel internacional y bueno, va a ser, yo estoy también con esa incógnita, tengo ganas de conocer la nueva cara del banquillo del Real Madrid femenino, pero bueno, sin duda creo que será o que estará siendo difícil la elección porque bueno, hay mucha mezcla de cosas que tiene que tener, ¿no? ¿Y cuál crees que es el legado que dejas tú en el Real Madrid femenino tras tu marcha? Buah, eso tendrías que preguntárselo al Real Madrid más, ¿no? Si me preguntas a mí, pues yo creo que intentamos hacer lo que nos tocaba. Creo que éramos conscientes de la etapa que nos tocaba o que me tocó vivir, que fue una etapa pues sin éxitos deportivos, pero muy bonita en la construcción de esa base, de esos cimientos. Me quedo con eso. Evidentemente, pues me quedé también con las ganas de ganar ese primer título, ¿no? Para el club, que era algo con lo que soñábamos. Pero me quedo muy satisfecho con haber plantado esa primera piedra y creo que a partir de ahí, pues el que hayan podido mantener ese nivel competitivo en la liga y sobre todo consolidarse en Europa, ¿no? Que al final es el gran objetivo para el Real Madrid, ¿no? Intentar avanzar en esa competición, que al final es la competición que el club más quiere, ¿no? Y evidentemente en esa línea yo creo que tienen que seguir en los próximos años, el dar el siguiente paso que como vemos pues no es fácil porque también el fútbol evoluciona no solamente aquí, evoluciona en todos los países y cada vez hay más equipos en esa competición que lo ponen complicado y la prueba es la final, ¿no? Vivida este año con el Barça y el Arsenal, ¿no? Que al final pues parecíamos que dábamos favorito al Barça y el Arsenal dio la gran sorpresa, ¿no? Creo que cada vez hay más competencia que equipos como Olympique de Lyon no hayan podido llegar a esa final o ese tipo de cosas, pues marcan que el nivel es alto y que hay que seguir trabajando para llegar ahí en buenas condiciones. Sí que sí que es con alguna. No sé si tienes alguna más del Real Madrid. Sí, no, justo has mencionado pues otros equipos pues en Europa y demás, y realmente también te quería lanzar un poco la pregunta de que qué crees que necesita el fútbol femenino español para consolidarse como lo han hecho pues en Inglaterra, en Estados Unidos, otros equipos. Bueno, yo creo que los pasos se están dando. Evidentemente hay que dar un paso de mejora de la liga, que creo que el año que viene pues ya se va a intentar dar en cuanto a pues la visualización de los campos que sean todos en césped natural, que intentar también atraer pues como ese patrocinio que vamos a tener en la liga por fin, porque hemos estado sin patrocinador oficial. Al final los clubes están apostando mucho por el fútbol femenino y también necesitan un retorno. Es decir, no nos tenemos que olvidar que los clubes están apostando económicamente y ahora mismo pues el fútbol femenino en la mayoría de estos clubes no les está devolviendo ese gasto, ¿no? Entonces necesitamos generar que la gente vaya a los campos, necesitamos generar más ingresos televisivos, necesitamos más ingresos de marketing y publicidad. Creo que ahí es donde tenemos que aprender quizás de otras ligas que han aprovechado igual esa energía o ese primer impulso y que ahí yo creo que es donde nos están pasando un poco por la derecha, porque a nivel competitivo sí veo que es una liga muy rica, veo que evidentemente se nos están escapando esos tres primeros equipos en la liga, pero luego hay una liga muy igualada que este año hemos visto que hasta el final hemos estado pues con equipos que todavía no había ningún descenso hecho y hay muchísima igualdad en los resultados. Creo que eso hace que la liga sea cada vez más competitiva y eso es bueno porque es más atractiva. Evidentemente, a nadie se escapa que estamos con un Fútbol Club Barcelona muy dominador en la competición y que el reto para todos es intentar alcanzarles, ¿no? No nos están dejando, no lo están haciendo fácil porque es un grupo pues tienen mucha hambre todavía a pesar de haber ganado muchas cosas y cada año pues tienen mucha ambición y la verdad que está siendo difícil, pero yo creo que en el resto de la competición hay cada vez más igualdad, se han mejorado también los cuerpos técnicos, hay mejores recursos. Creo que en esto sí estamos avanzando. Creo que en esto tenemos que estar contentos, no conformarnos, porque creo
pues nos sigue tocando pedir y empujar y apretar para que los que vengan después tengan mejores todavía, mejor situación que la que hemos recogido nosotros. Alberto, si no tienes ninguna pregunta, le hago yo la última, Sí, por que supuesto. sí que me gustaría saber de todas las jugadoras que has entrenado, ¿cuál crees que a ti como entrenador más te ha inspirado o más te ha sorprendido? Buah, esa es muy difícil, ¿eh? Esa es muy difícil, muy difícil. Porque he tenido, la verdad que claro, al final he tenido la suerte de estar en dos clubes de mucho nivel, de mucho talento. He tenido muy buenas jugadoras, he tenido la suerte de tener muy buenas jugadoras, que es muy difícil quedarme con una. Si tuviera que hacer una mención especial, quizás recogería pues a esas jugadoras que te decía antes, ¿no? Pues como Aurelica Sí, como Thaisa, como Babs, como Aslani, como Sofía, que no por el talento, sino por el riesgo que tomaron en decidir venir a un equipo que todavía, a un proyecto que todavía no era nada. Porque luego es fácil ahora con, no sé, por poner ejemplos que no conozco porque no he tenido, ¿no? Caroline Weir o Brun o este tipo de jugadoras, o Linda Caicedo, vienen a un proyecto estable, a un proyecto que ya todo el mundo mira como un proyecto estable. Pero claro, estas pioneras o primeras que llegaron al vacío, llegaron a una situación en la que no sabíamos qué iba a pasar, ¿no? Entonces, para mí tuvo mucho mérito, ¿no? El que apostaran en ese momento por un club que no, que ni siquiera se llamaba Real Madrid y que, bueno, pues que al final también fueron piezas muy importantes en la construcción de lo que luego ha sido el equipo, ¿no? Bueno, ahora hablando del Athletic, ¿qué te lleva a este club? Pues mira, me lleva sobre todo pues una relación muy buena que he tenido siempre con Irai Iturregui y la verdad que cuando enfrentábamos banquillos hemos tenido siempre muy buena relación. Es un club que tengo gente conocida que siempre me ha hablado muy bien de él. Yo también como aficionado, ¿no? Al fútbol es un club que siempre había mirado con mucha admiración porque me parece pues, que tienen una filosofía que sean capaces de competir al máximo nivel con esa limitación de mercado me parece algo increíble. O sea, me parece que en el fútbol globalizado en el que vivimos hoy actualmente, que todavía sean capaces de hacerlo, me parece pues una auténtica heroicidad, ¿no? Cuando surgió la oportunidad para una persona que no ha nacido en el País Vasco, pues sabía que era una oportunidad que no podía rechazar, era la oportunidad de vivirlo desde dentro. Y la verdad que no me arrepiento, he vivido 2 años increíbles, súper bonitos, donde he aprendido mucho de lo que he visto allí y luego creo que he aportado también mi granito de arena a que el equipo creciera y que fuera, pues recuperara un poco a lo mejor ese carácter competitivo que había perdido en los últimos años, ¿no? Y lo hemos hecho con una generación súper joven que creo que tiene mucho mérito porque es una gran base, ¿no? En la que van a tener para construir y para poder seguir mirando al futuro pues, con ilusión. Pero sí, muy contento. La verdad que han sido 2 años muy, muy bonitos y es un club luego también que tiene un trato muy especial en la sección femenina. Es decir, tanto Claro. presidente, junta directiva, están muy, muy encima del equipo. Hemos tenido ejemplos del presidente de cogerse un vuelo para irnos a ver a, no sé, a Barcelona o en su día libre o el día que jugamos con Atlético de Madrid, cogerse el coche, venir a ver el partido contra Atlético de Madrid y de ahí coger el coche, irse a ver el derbi masculino en Donosti. Creo que son cosas que son difíciles de ver y que por eso hay que ser agradecidos con esos detalles porque la verdad que nos hacen sentirnos importantes y en ese sentido es un club que a la sección femenina la tratan con mucho cariño y la posicionan a un alto nivel. Si tuvieses que definir tu paso por Lezama con una palabra, con una frase, ¿cómo crees que lo describirías? Eh, no lo sé tampoco, con una frase o con una palabra. No sé, creo, he intentado llevarles una mirada diferente, que no es ni más ni menos que lo que yo había vivido desde el Real Madrid y desde mi experiencia a lo mejor en canteras de fútbol profesional, llevarles una mirada quizás diferente para aportar algo diferente y a partir de desde ahí crecer.
Y luego lo que creo que sí que les he dado es una mirada de confianza al talento que teníamos. Creo que de la plantilla que ha jugado esta temporada, que 15 jugadoras hayan salido del filial o hayan jugado en el filial, creo que muy pocos clubes en el mundo pueden decir lo mismo. Creo que, y esas jugadoras al final hay que mirarlas con confianza, hay que mirarlas para que se sientan competentes, para que se sientan capaces de poder jugar al máximo nivel. Creo que si algo he tenido con ellas ha sido esa conexión desde el principio, ¿no? Ellas han confiado en mí desde el primer día, esa es la verdad. Me acogieron muy bien. Tuve la suerte también de llegar. Al final los entrenadores también, cuando llegamos a un banquillo, pues normalmente llegamos porque sustituimos a alguien, ¿no? En este caso, pues la llegada no fue traumática porque Ira ya consideró que era el momento de cambiar de proyecto y entonces pues no hubo un cambio traumático de que habían echado a nadie, ¿no? Entonces fue también una llegada fácil y tener a la gente, ¿no? que te acoge con ilusión y desde el primer día, yo creo que conectamos muy rápidamente y luego los resultados pues, nos han ayudado, ¿no? A que esa relación y esa creencia se haga más fuerte y la verdad que guardo muchísimo cariño de estos 2 años. Aunque lo has mencionado, pero para mí la filosofía, tanto apostar por el femenino como lo hace el Athletic, y luego la filosofía de plantilla, de cantera que tienen, yo creo que es esencial. Yo creo que tiene mucho mérito estar donde están. Tiene un mérito increíble. O sea, nosotros al final, la realidad es que cuando vas al mercado y ya te hablo, ¿no? del fútbol femenino, ¿no? No tienes muchas jugadoras que cumplan la filosofía, que no estén en el club, pero es que luego tienen que tener el nivel de un club que está peleando por intentar igualarse con los grandes, ¿no? Entonces tampoco es fácil, ¿no? Yo creo que un mensaje que mandamos estas 2 temporadas allí es que jugar en el Athletic era jugar en la excelencia, no es solamente un equipo para jugar en primera división, es un equipo por el que hay que intentar aspirar a cosas importantes, ¿no? Yo creo que ese ha sido un gran cambio de mentalidad que intentamos llevar desde el principio, de que no era un equipo más de la liga y que sí, tenemos nuestras limitaciones, pero también son nuestras fortalezas. Entonces vamos a mirar en la parte que nos hace fuertes, en lo que nos une, en lo que nos hace diferentes y con eso tenemos que mirar a los ojos a los equipos e intentar competir al máximo nivel. Y creo que eso es lo que hemos intentado transmitir y de ahí pues también el crecimiento que hemos tenido para nosotros que dos jugadoras como Adriana Anclares o Maite Zubieta puedan ir europeo. Creo que es también una gran recompensa, ¿no? Para el club, para el equipo, para el trabajo porque lo que hablábamos antes con el Real Madrid, ¿no? Igual el Athletic Club no necesita ganar un título para fidelizar a su talento, pero sí le tiene que mostrar que sin alejarse del Lezama también se puede ir a la selección, también se pueden conseguir cosas, no hace falta irse a otro club y creo que también era o es una situación importante para el Athletic Club que las jugadoras vean que desde ahí también se pueden conseguir otras cosas, ¿no? Que no hace falta salir. Entonces creo que también es un objetivo cumplido y algo que es importante. Ahora que justo has hablado de la selección, ¿qué predicción nos puedes dar para esta nueva Eurocopa que nos llega? Bueno, yo creo que tenemos pues, un grupo extraordinario. Evidentemente, tenemos un grupo increíble que viene de ganar el Mundial, la Nations. Creo que llegamos en un buen momento a la Eurocopa. En este país somos de héroes y villanos. Me gusta ser un poco, por ser entrenador, ser un poco más equilibrado que el aficionado de a pie. Tenemos mucha ilusión, creo que tenemos capacidad de poder ganar el europeo, pero hay muchas selecciones buenas. Es una Eurocopa, hay muchas selecciones que se han ganado el poder ir a ese torneo y evidentemente cualquier competición internacional es una competición difícil. Entonces, bueno, pues tendremos que ir poco a poco pensando en ir eliminando rivales y ojalá, ¿no? que podamos traer otro triunfo para España, porque la realidad es que tenemos una generación muy bonita que nos ha dado muchísimas alegrías y que yo creo que todavía tiene margen para seguir dándonos. Una pregunta que no te había dicho. ¿El femenino te gustaría verlo en el Bernabéu un día? Sí, por supuesto, ¿no? Yo creo que es una gran ilusión, Mm. sobre todo para los que hemos formado parte de esa historia, que algún día se abra el Santiago Bernabéu para un partido de fútbol femenino. Creo que cada vez está más cerca y ojalá que sí, que se haga, porque creo que además
va a tener la repercusión y la capacidad de poder tener una entrada importante y que sea también un momento histórico importante dentro del club primero y luego del fútbol femenino. Y ya por mi parte, para terminar, ¿qué pronóstico tienes del fútbol femenino español de aquí a 5 años? ¿Cómo crees que va a Bueno, quedar la foto? sí, yo espero lo que te he dicho antes, espero que no nos conformemos con el momento en el que estamos, creo que bueno, hemos crecido mucho, evidentemente eso a nadie se le escapa, pero creo que todavía hay muchas cosas por mejorar, ¿no? Creo que se van dando pasos importantes, pero lo que te he dicho antes, yo creo que si queremos ver un fútbol femenino rico, necesitamos pues, que televisión, que liga, que al final los medios en los que jugamos, que la visibilidad, que los espectadores acudan a estos espacios. Para mí también ha sido muy importante que medios de comunicación, pues en vuestro caso, muchos medios de comunicación en estos últimos años que ya son exclusivos de fútbol femenino, que hay un seguimiento grande de los clubes, de la liga, de las jugadoras. Creo que todo esto al final acerca el fútbol femenino a los hogares, a las casas. Creo que hoy las niñas tienen referentes reales de jugadoras a las que se quieren parecer y esto ha sido un gran éxito. Esto al final creo que no hay medalla por medio, no hay trofeo por medio, pero este es un gran éxito, que las niñas o los niños, porque en el Athletic Club, por ejemplo, hay muchos niños que vienen a ver los partidos del femenino, que vengan a ver el fútbol femenino, me parece que es el gran éxito, ¿no? Parece que es un fútbol exclusivamente de mujeres, pero creo que es un fútbol que atrae y que divierte a todo tipo de espectadores, ¿no? Yo creo que hay que acercarlo, que la gente lo tiene que conocer, que ojalá pues eventos como el de este verano con la Eurocopa, pues también la gente nos ayuda a que se enganche más y que podamos poco a poco fidelizar a una masa social que cada vez es más grande, ¿no? Ese es el gran reto. La última pregunta que te lanzo, ¿cómo quieres que sea tu próximo proyecto? Ilusionante. Al final yo me muevo mucho por retos. Espero que sea un proyecto que me ayude a seguir creciendo. La verdad que ahora mismo pues tengo o vengo de dos situaciones muy bonitas vividas y parece difícil igualarlo, pero quiero esperar a una oportunidad que me permita otra vez ilusionarme y esa es un poco mi mentalidad. Yo disfruto mucho con lo que hago. Soy una persona que ya tiene las canas suficientes como para no darle solamente el mérito al resultado, sino a los procesos y creo mucho en los procesos, creo mucho en el día a día, creo mucho en dejar huella en los sitios en los que vas y que se acuerden de mí en aquellos sitios donde he estado, más allá que por ganar un título, sino porque hemos podido compartir momento y espacio. Así que en ese proyecto seguro que me vais a ver. Bueno, David, pues muchísimas gracias por tu tiempo, por pasarte por aquí y un fuerte abrazo. Nada, gracias a vosotros. Un abrazo. Un abrazo. Mil